En este video voy a mostrar algunas instrucciones para un cliente que me pidió un sistema a medida que alimentará a unas electroválvulas de una fuente de aguas danzantes. Este sistema trabaja con audio y con secuencias predeterminadas. Este cliente me pidió un control para un búmetro. En estas salidas que son digitales va a conectar solenoides que son los encargados de actuar las electroválvulas de agua. Entonces de esa forma van a abrir o cerrar las electroválvulas para generar más o menos presión en el sistema, o bien para controlar el lanzamiento de los chorros de agua. Ya después veremos en otro video, espero que me envíe este cliente, de cómo queda todo funcionando. Entonces estas 12 salidas pueden ser controladas con parámetros de búmetro, ¿sí? Interactuando con el sonido que entra por esta bornera, o bien con secuencias predeterminadas. Vamos a ver ahora cómo funciona. Por otro lado, este cliente me pidió un control pasabajos para hacer actuar una salida de graves, ¿sí? Para que con el golpe o el bombo o el punch o sonidos graves esa salida se active. Esta es una salida analógica. Es cierto que podemos utilizarla como salida digital, sin embargo vamos a ver que este LED enciende gradualmente, no es un 1 y un 0, sino que enciende gradualmente hasta encontrar el punto máximo. Las salidas son de ULN, eso significa que son salidas negativas de hasta 500 miliamperes. Bien, acá en la salida de este ULN, este switchea o trabaja con pulsos de baja frecuencia, ¿sí? Con los graves. Y este preset, acá vemos que hay 3 presets. Bueno, este preset tiene que ver con llevar a un nivel adecuado de señal la señal filtrada previamente, para que trabaje correctamente el transistor interno de este ULN. Esto ya se deja calibrado. Y luego vemos 2 presets más. Estos presets multivueltas, uno tiene que ver con un filtrado pasaltos, que no lo vamos a utilizar, no lo tengo implementado. Y el que tengo implementado es el filtro pasabajos, porque esta etapa se va a activar con el dato, con los bajos, ¿sí? Con frecuencias bajas. Está ajustado al máximo, o sea que este LED va a estar encendiendo como monitor de una de las salidas. Este es un ULN 2003. A diferencia del ULN 2803, este tiene 7 salidas. El 2803 tiene 8. Estas 7 salidas van a trabajar al mismo tiempo, ya que la señal procesada, que hace switchar los transistores internos, esa señal está vinculada a las 7 patitas, a los 7 canales. Entonces, de este lado vamos a estar disponiendo de negativo hasta 500 miliamperes por 7. ¿Sí? Este LED está vinculado a este canal, al último canal, si vemos al ULN de este modo, ¿no? Con las entradas a la derecha y las salidas a la izquierda. Según ajustemos este preset, que está vinculado al filtro pasabajos, es el nivel de filtrado de los graves que vamos a tener. Yo preparé nuevamente en el FL Studio una base de música electrónica donde tengo el bombo y algunos complementos más, como es el clap o el snare y los hat o platillos, que son frecuencias altas. Entonces vamos a ver cómo funciona. En la entrada de audio, acá el verde es el negativo y el rojo es uno de los canales. No me acuerdo si el derecho o el izquierdo. Vamos a trabajar con una señal mono, ¿sí? Y bueno, el otro canal no lo vamos a utilizar. Normalmente lo que son bajos o graves siempre están paneados al frente, al centro, quiero decir. Me refiero a el audio, al sonido. Siempre los sonidos graves, como son los golpes, los bombos o los sonidos bajos en la música normalmente, no tienen información estéreo. Por eso en este caso el bombo
la señal del bombo va a estar llegando perfectamente por cualquiera de los dos canales. Tener la imagen del grave al frente, al medio, y que no esté pañada en estéreo, significa que el nivel de señal es igual, tanto en un canal como en el otro, considerando que es una señal estéreo. Por eso con los graves no va a afectar para nada. A lo sumo, con los agudos, la señal, bueno, entra y acá tenemos la etapa de búmetro. A lo sumo con los agudos habrá alguno que se pierde por este canal que no estamos utilizando, pero va a ser insignificante, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a trabajar con el bajo o grave o el bombo, ¿sí? O graves o señales de baja frecuencia, y por otro lado vamos a trabajar con una señal pura o con mucho más contenido de agudos y graves, que es una señal promedio del audio, que va a hacer trabajar este microcontrolador. Este es un PIC 18F883 y esa señal promedio va a hacer trabajar, según la intensidad que tenga, va a hacer trabajar este PIC para que funcione como búmetro y va a excursionar entre la salida 1 y la salida 12, dependiendo del nivel de intensidad. También este diseño está basado en un búmetro que yo presenté o mostré en videos anteriores, en el que tenemos control de efecto. Este involucra a 10 efectos distintos para búmetro y tenemos 5 controles de ganancia. Ahora vamos a probar todo eso y vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos la alimentación, positivo y negativo de 12 voltios, ¿sí? El rojo siempre será el positivo, el negro el negativo. En este caso, en la alimentación, ¿sí? No estoy hablando de la entrada de audio. Y bien, vamos a ver cómo funciona. Estos LEDs son testigos de alimentación. Estamos teniendo los 12 voltios presentes y los 5 voltios regulados internos presentes. Solté un cablecito en una de las salidas porque voy a hacer pegar un relé, ¿sí? Las salidas de esta etapa que vemos a la derecha, estas 12 salidas, son salidas digitales que se ponen en 1 y en 0, y el relé va a pegar y despegar a la velocidad controlada. Bien. Sin embargo, a esta salida, dependiendo de qué tipo de solenoide se coloque o relé, es la forma en que se va a enclavar la señal para que actúe en on-off el relé. Eso también lo voy a explicar. Es simplemente poniendo un capacitor. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Yo ahora voy a reproducir este audio. Con este botón, perdón, y antes de comenzar, con este botón entonces, cuando está en el modo búmetro, podemos optar entre 10 efectos distintos. O bien, si lo dejamos presionado por más de 2 segundos, el sistema pasa a modo de configuración de todos los efectos juntos. Entonces va a estar 1 minuto con cada efecto y va a ir rotando en un ciclo infinito. Si lo dejamos presionado nuevamente 2 segundos y medio aproximadamente, va a destellar y ese es el indicador de que pasó nuevamente al modo de efecto fijo. Entonces el efecto que busquemos y dejemos es el que va a quedar. El botón de arriba permite controlar la ganancia, o sea, qué tan sensible es a la señal de entrada. A su vez, si pasamos a modo de secuencias predefinidas o preprogramadas, simplemente se va a ejecutar una cola de 8 secuencias, 7 secuencias distintas en las que no hay ningún tipo de control salvo la velocidad. Al pasar a modo secuencias preprogramadas, el botón este que actuaba como selector de efecto va a actuar como control de velocidad. Tanto la selección del efecto o el control de la velocidad de la secuencia preprogramada va a ser guardada en memoria. Cada vez que se presiona cualquiera de estos dos botones, todo queda almacenado en memoria. Esto significa que si se va a la alimentación eventualmente, estos parámetros quedan garantizados, guardados en la memoria. Con este jumper, que es un puentecito, si puenteo estos dos pines, paso la plaqueta, paso el sistema de modo búmetro, o sea, voy a estar controlando esta etapa, ¿no? Paso de modo búmetro a modo secuencias predefinidas. Si yo ahora lo pongo en secuencias predefinidas, porque está alimentada, sin embargo no está haciendo nada porque no está recibiendo audio. Si lo pongo en secuencias predefinidas, ya vemos cómo se puede modificar.
el sistema, ¿no? El funcionamiento. Ahí están secuencias predefinidas. La velocidad entonces se ajusta con este botón. Solamente se decrementa la velocidad en 10 milisegundos entre que enciende y apaga un LED. Eso significa que cada vez que presione va a ser más lenta la secuencia. Tiene varias secuencias y si quiero volver a la velocidad mayor para volver a decrementarla y buscar la adecuada, necesito dejar presionado por 2 segundos aproximadamente. Veo unos destellos y eso significa que ya adquirió la velocidad máxima. Suelto y aquí vemos que está ejecutando los efectos en velocidad máxima, por eso es que no vemos prácticamente qué es lo que sucede. Ahora estoy disminuyendo, cada pulsación son 10 milisegundos y me están interrumpiendo, así que ya volvemos. Bien, como comentaba, hasta que me interrumpieron, estamos controlando entonces la velocidad, ¿sí? Cada vez que presionamos disminuimos la velocidad en 10 milisegundos. Esto seguramente va a tener que trabajar lento, ya que se van a activar electroválvulas. Así que bueno. Y es una cola de secuencias predefinida que hace fluctuar y trabajar a estas 12 salidas. Estas 12 salidas también son de ULN y son de hasta 500 mA. Y cada salida tiene un LED que sirve de monitor, ¿no? Para ver qué es lo que pasa. Así que bueno, así trabaja este botón disminuyendo la velocidad cuando la placa, cuando el sistema está con el jumper puesto, o sea, en modo secuencias preprogramadas. Si yo saco el jumper, va a terminar, bueno, la secuencia que esté ejecutando y paso el sistema al modo, ahí está, al modo entrada de audio. Si yo reproduzco, por ejemplo, y le pego a la cámara, si yo reproduzco esta base que tengo acá en el FL Studio con bajos y agudos, bueno, es solo un ritmo. ¿Por qué? Porque es la forma en que mejor contraste podemos encontrar. Cuando la música, iba a poner un tema musical también, pero me va a saltar el copyright del video, entonces para que no se me silencie ni tener problemas con otros asuntos de registro de propiedad intelectual, bueno, prefiero yo hacer una base yo. Y lo que mencionaba es que con la música habitual y popular y común y corriente hay mucho más contenido, entonces esto no trabaja tan violento, ¿bien? Entonces trabaja siempre como con más contenido, porque hay más graves, agudos. Acá simplemente hay básicamente, prácticamente bajos y agudos, ¿sí? O sea, sonidos de percusión de una batería. Entonces, bueno, este es uno de los efectos. Ahora, como está en modo de adquisición de audio, en modo búmetro, el botón de abajo trabaja como cambiador de efecto y el de arriba como de sensibilidad. Si yo presiono el de arriba, vemos que se pone más dura la entrada, ¿no? O sea, menos sensible. Son 5 sensibilidades distintas. Esa es la más sensible. Y bueno, acá vemos cómo está actuando el bombo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, presiono el de abajo, entonces paso a distintos efectos. Ese es con retención de picos, pero más veloz. Este es invertido. Este es desde adentro, desde afuera, implosivo. El otro era explosivo. Este es partido para el otro lado. Este es modo punto. Este es 3/4. Fíjate que empieza a explotar a partir de acá. Y este es 3/4 al revés, empieza a explotar a partir de acá. Y acá comienza nuevamente modo barra común, modo barra con retención de picos lento. Y si dejo presionado, ahí destella y ese es el indicador de que pasó a modo automático. Así que ahora cada 1 minuto va a pasar sola de efecto. Bien, yo acá te estoy mostrando cómo funciona con el audio de entrada. Y vamos a ver qué pasa si le quito
Por ejemplo, le quito, dejo solamente el bombo. Bien, esto hace si dejo el bombo. Si le comienzo a poner contenido, bien. Y si saco el bombo, este debería apagarse, ¿no es cierto? Entonces saco el bombo. Bien, ahí vemos que se apagó. ¿Por qué? Porque solamente está escuchando al bombo. Recordemos que es un filtro pasabajos. Ahí agrego el bombo. Bien. Bueno, de esa forma funciona. Y si modifico el filtro, por ejemplo, ahí quité el bombo de nuevo. Y si me pongo a modificar este filtro, vemos como el LED comienza a escuchar la información del platillo. Igual está un poquito bajo el platillo. Ahí vemos cómo empieza a dejar el filtro, cómo empieza a pasar el platillo, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo que filtre lo más violento que se pueda ahí está, los bajos. Y fíjate cómo acá empezó a cambiar. Voy a poner el bombo de nuevo. Fíjate cómo cada un minuto está cambiando el efecto. Voy a dejar el que más me gusta a mí, a pasar a modo efecto fijo. Dejo presionado, ahí pasó a modo efecto fijo. Y voy a dejar el que me gusta a mí, que es este. Entonces por un lado tenemos el control de la salida con los bajos. Y este es porque es una secuencia, este es una percusión, ¿no? Una batería. Pero si yo esto lo detengo y toco, por ejemplo, un sintetizador o otro sonido, ¿no? Este sonido tiene más contenido de armónicos y de señales que atraviesan otras bandas, ¿no? No solo agudos y graves. Tiene más contenido. Por eso vemos que reacciona tanto el búmetro como los graves. A pesar de que no hay un bombo, existen graves, ¿sí? Entonces por eso es que está encendiendo ese monitor también, ese LED monitor. Bueno, cualquier sonido que ponga va a tener información grave y aguda, ¿no? Acá estoy usando el Citrus del FL Studio. Bueno, de esta forma funciona y ahora te voy a mostrar cómo se puede utilizar esta salida para pegar un relé, la salida de bajos, ¿sí? Este es un relé que, si bien acá en estas salidas actúa perfectamente, y te lo voy a mostrar, por ejemplo, vamos a pasarla a modo secuencias fijas. Si encuentro el jumper, acá está. Bien, al pasarlo a modo secuencia fija, escucha cómo pega y despega el relé. Acá funciona perfectamente porque son salidas digitales. Estoy tocando la otra patita de la bobina, ¿sí? En una tenemos negativo, positivo,
Y el negativo lo obtengo de estas salidas, ¿no? Que son hasta 500 mA. Este relé consume 20 mA. Entonces, a ver. Se escucha, ¿no? Bien. Actúa bien. Con unos y ceros. Directamente. Sin agregar nada más. Sin embargo, del otro lado, como es una salida analógica, bueno, se puede poner un transistor de potencia, por ejemplo, de canal N, de canal P, perdón, ya que las salidas son negativas. Entonces, a la base del transistor que queramos hacer switchar, que trabaje en corte saturación, tenemos que considerar que va a tener que ser disparado con negativo. Bien, entonces acá, si yo conecto el relé, voy a utilizar un cocodrilo, que no me olvidé de ponerle un cocodrilo o soldarlo directamente, pero bueno, no importa. Fíjate. Y voy a hacer funcionar, vamos a hacer funcionar los graves. Por ejemplo, el golpe. Acá estamos. Apenas está vibrando. A ver, lo voy a agarrar acá. Bueno, no se escucha, pero apenas está vibrando, ¿sí? No llega a pegar el relé. Entonces, como yo comentaba, dependiendo de las características de la inductancia, o de la bobina, o del solenoide, o lo que se quiera utilizar, es el capacitor que tenemos que poner, respetando siempre polaridad, ¿no? En este caso, bueno, es electrolítico, porque son los que más capacidad pueden manejar. Los electrolíticos, bueno, los tantáleos, ¿no? En este caso es un electrolítico de 100 microfaradios. El positivo al positivo, el negativo al negativo. Y este nos va a ayudar. A ver ahora. Este nos va a ayudar. ¿Se escucha que pega? Bueno, el capacitor en la bobina nos ayuda a enclavar el dato, ¿sí? O sea, gracias a las características de capacitancia del capacitor, podemos hacer que la tensión sea un poquito más constante o se retenga, y eso ayuda a la bobina del capacitor. Entonces de esa forma pega, o sea, estamos transformando una señal analógica gracias al capacitor en una señal digital. Es un 1 o un 0, o pega o despega el relé. De esa forma, bueno, podemos hacer switchar cualquier cosa, ¿no? ¿Se escucha? Espero que sí. Si ponemos un capacitor de menos capacitancia, considerando las características de esta bobina, es probable que pegue y despegue muy velozmente, o que ni siquiera pegue de forma permanente. Si ponemos un capacitor más grande, este es de 100 micro, si pongo uno de 220 o de 470, pega de forma constante. O sea, una vez que pega, es raro que suelte, salvo que la señal desaparezca de forma permanente. Así que, bueno, dependiendo de qué es lo que se conecta a la salida, con un capacitor podemos hacer que el dato se enclave, por ser una salida analógica en este caso, ¿no es cierto? Eso se usa también, esto del capacitor, en la inductancia, en la bobina, se utiliza también en sistemas taser o generadores de chispa. Para que la chispa sea consistente, se trabaja con capacitancia para sostener el pulso de alta tensión. Entonces, bueno, así funciona este sistema. Y no hay mucho más que explicar. Así que un saludo y quedo atento a sus comentarios.